Mizuki gratis. Es el título que creo que muchos creadores pondremos porque efectivamente Mizuki será gratis porque irá al permanente en 28 de septiembre, aniversario de Genshin Impact, donde nos den un personaje gratis a elegir del permanente. Pero aparte de todo eso, Mizuki es el nuevo personaje healer Anemo que va a maestría y que además puede estar fuera o dentro del campo y hacer muchos roles, principalmente el Sakarosa Taser, y que ya tenemos todos los gameplays de Mizuki debido al livestream, que ha sido interesante y cuanto menos teniendo en cuenta que sabemos ya que la 5.4 iba a ser un poco de rellenito salvaje después de una 5.3 muy intensa. Y hoy vamos a repasar y ver todo el kit al completo, bien explicado para que sepáis lo que hace Mizuki, tanto si alguien está pensando en tirar en su banner promocional primero y último oficial, como si alguien tiene ganitas de que Mizuki le salga posteriormente en el permanente. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordar que no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo y una vez al día hay un sorteo de bendición gratis. Solo por comentar, dar like y suscribirse con campanita a este vídeo y a todos los del canal. Ir a revisar los vídeos antiguos que no habéis visto, porque en el fijado está el ganador de la Bendy, y cuanto más interactuéis con todos los vídeos del canal, incluido Short y el canal secundario, más posibilidades de ganar. Que aproveche si estáis comiendo, gracias, dejadme en los comentarios qué hacéis mientras veis los vídeos o qué estáis comiendo mientras veis el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con el kit completo de Mizuki. Pues bien, empezamos por el arma. El arma es rara, pero no tan rara. Es un arma de maestría, 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 maestría. ¿Le vendrá bien a Nahida o a Sakarosa? Sí, muy posiblemente. ¿Le vendrá bien a Citlali? Hombre, Citlali al final hace 0... La maestría lo único que hace es darle mejor escudo, con lo cual le vendría bien a Citlali si tenéis C1 de Citlali, que además maestría te da unos stacks de daño infligido. Pero principalmente este arma es para Mizuki. El arma nos da 542 ataque base, 264 de maestría, igual que el arma de Nahida, igual que el arma de Citlali. Pasiva. La maestría elemental se incrementa en 120, así de regalo, de gratis. Por 6 segundos después de activar un torbellino. Es decir, aquí Sakarosa lo activaría, Nahida y Citlali, por ejemplo, no, a menos que haya una Anemo en el campo y hagas que con un básico crío, por ejemplo, de Citlali, salte un torbellino. Nahida no va a activarlo porque es dentro. Luego dice, la maestría elemental aumenta en otros 96 puntos después de que la habilidad elemental golpea al oponente. Esto sí que va a poder activarlo un montón de personajes. Y luego la maestría elemental incrementa en 32 puntos después de 30 segundos de que, durante 30 segundos, perdón, de que el portador golpee con la ulti, básicamente. Es decir, el de la elemental y la ulti lo va a poder activar pues un montón de personajes, el del torbellino solo Sakarosa para el Sakarosa Taser, pero le viene de maravillas también. Y si os fijáis, te da 260 más 120 son 380, más los otros 30 son 410 aproximadamente, más los otros 100 son 500, casi 510 que te da el arma de maestría. Pero solo te da maestría, te da casi 510 de maestría, pero solo eso. Para Sakarosa, sí. Para Nahida, casi que también. Si no tenéis el arma de Nahida, este arma para Nahida, por si alguien la saca por ahí de locura tirando al otro arma, puede ser buena. Con este arma ya sabéis cuál es la función de Mizuki, más o menos. Mizuki, en resumen, ahora os hago la de explicar las skills, pero básicamente ya es un healer, Anemo, catalizador, que bufa a torbellinos y va a maestría. El tema de healer Anemo básicamente os va a recordar, como digo, a Jin o a Xianjun. La diferencia es que Jin y Xianjun tienen overhealing a lo bestia y Mizuki es lo contrario. Mizuki es un personaje que brinda healing al personaje en campo, como Kuki Shinobu o como Bennett. Es decir, un healing más limitado que tiene un poquito menos de sinergia, por ejemplo, con Furina. Pero con el resto de personajes normal, porque es un healing al personaje en campo. También puede ser a sí misma si ella está en campo. Y aparte, la diferenciación que tiene con Xianjun y Jin es que da un bono al daño de torbellino, no solo de ella, sino de todo el equipo, en proporción a su maestría elemental. Y recordemos
que el torbellino es una reacción que utiliza solo dos valores para ejecutarse: el nivel del personaje y la maestría del personaje que ejecuta el torbellino. Es decir, si Mizuki con su arma, más su misma ascensión de maestría natural al subir de nivel, como por ejemplo Kazuha o Xianglin, que ascienden con maestría, o Nahida, más llevando la triple maestría, más consiguiendo flores y plumas de mucha maestría, es el personaje que tiene la capacidad de alcanzar la maestría más alta de todo el juego. Con lo cual, los torbellinos que ella misma ejecute, tanto dentro como fuera del campo, ahora hablo de todo esto, van a ser el escalado más alto de torbellino del juego, ya no solo por la maestría, que es el personaje con más maestría o que más potencial de maestría total puede alcanzar, sino que se aprovecha de su propio bufo del daño a los torbellinos, básicamente. ¿Esto qué significa? Que fuera del campo, pues este rol que os digo lo puede hacer decente. Ahora os hablaré, porque la reacción que más sinergia tiene con los torbellinos es el electrocargado. Entonces, capaz quiere entrar algún equipo electrocargados, y entre ellos, como estuve explicando en la build de Lanjan, pues una especie de Sakarosa Taser, pero con esteroides. Ella básicamente va a ser mejor que la propia Sakarosa en el equipo de Sakarosa Taser estando dentro del campo. Es decir, Mizuki en campo como una especie de, no carry, pero para que lo entendáis, sino que se llama más un enabler, un driver, un activador en español, y ella va a estar en campo proqueando torbellinos con sus normales y con su elemental, que además se puede recastear si vas con sacrificios aparte de su arma. Entonces, esto es un poco lo que entendemos que hace Mizuki. Principalmente la sinergia mayor con los torbellinos, como digo, son los electrocargados, teniendo en cuenta que ya salió Ororón para beneficiar un poquito más a los electrocargados, y combinaciones de hidros y electros generales. Pues bien, ahora, ¿qué hace el kit de verdad? Pues bien, su escalado de ataque normal y demás es algo similar a la descripción que os di de la build de Lanjan. Tiene un escalado un poco más decente, la verdad. Sinceramente, su escalado de ataques normales y demás es decente, pero en caso de esta variante que os he dicho de jugarla en campo, los torbellinos que se proquean porque sus ataques normales son anemo y harán torbellinos si hay más elementos, el torbellino, como dije, el daño viene de la maestría y del nivel del personaje, con lo cual subir el ataque normal, aunque se juegue en campo y aunque tenga un escalado decente, bastante mejor que Lanjan, tampoco es nada importante. Sus ataques normales y cargados te van a dar igual, a menos que se encuentre una manera de, como muchos cargados de muchos personajes se saltan el ICD, y el ICD es que a veces una vez cada 3 hits puedes hacer una reacción, y a lo mejor si haces 3 normales, solo haces un torbellino cada 3 normales, y a lo mejor hay un combo haciendo cargados para saltar el ICD y hacer más torbellinos. No lo sé, no se sabe y lo testearemos. Esto es muy técnico, no os preocupéis. Pues capaz ahí, si haces algún cargado que tiene un buen escalado, a lo mejor se tiene que subir. Pero en principio el ataque normal subiría, y los torbellinos, si juegas en campo haciendo ataque normal, son de maestría y del nivel del personaje, no del escalado del talento. Con lo cual, en principio, y aunque se pueda jugar en campo, no creo que se deba subir los ataques normales. No os preocupéis, no tiene nada del otro mundo, y el escalado es decente, a diferencia, por ejemplo, como digo, de Lanjan, que también es anemo y catalizador y podía hacer ese trabajo en campo, ¿no? Habilidad elemental. Esto es muy complejo, muy curioso, y además te beneficia el tiempo estando en el campo. Es decir, realmente, y como veréis aquí en los gameplays, proquea una cantidad de torbellinos espectacularmente rápido. El tiempo de gameplay en campo es con su habilidad elemental, y de hecho se puede alargar hasta estar 10 segundos de utilización su habilidad elemental, y tiene cooldown de 15. La ulti también tiene cooldown de 15, es decir, tiene cooldowns de arconte, esto que comentábamos, para alguna especie de electrocargados de 15 de Fischl, Furina, Mizuki y alguna otra cosa por ahí. Y su elemental hace que te levantes y flotes, sí, así como lo están escuchando, unicornios y mariposas, y los enemigos que estén a cierta distancia van a recibir un hit de anemo que les hará un torbellino. Esto es curioso, es divertido, y además sí genera muchos torbellinos. Hace pa, 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 torbellino, muy rápido, muy rápido. Inicialmente, aquí el cooldown es, o sea, la utilización es de 5 segundos, pero luego hay un talento de ascensión que te permite ampliar 2.5 segundos, 2 stacks, con lo cual hasta 10 segundos. Incluso si lo llevas sacrificios y tu habilidad elemental resetea, esto se va a poder alargar incluso no 20 segundos de utilización, pero por lo menos 15 segundos de utilización para tener full uptime si no tenéis su arma, que te da mucha maestría, y jugáis con el libro de sacrificios, que es lo que principalmente se va a jugar en ella si no tenéis su arma y si la queréis jugar principalmente dentro del campo. Si está fuera del campo será elemental ulti como todos los personajes y fuera. O si tienes sacrificio, elemental, ulti y fuera, básicamente. Ahora, daño de la habilidad al castear, 100% de escalado, nada, malísima.
Daño del ataque continuo, 80%. Son muchos hits y muy rápidos. Lo estaréis viendo por aquí en pantalla por los gameplays del livestream. Pero el escalado es 80%. Es malísimo el escalado también. Pero lógicamente, como más triple maestría, pues esto te da igual. Y luego, aumento del daño de torbellino. 0.45 puntos de tu maestría elemental. Esto es algo decente, no es una locura, no es que vayáis a ver un torbellino de 500.000, por ejemplo, pero como los torbellinos, con según qué personajes, se reproquea una cantidad de hits muy rápida, muy abundante, muchos hits, ese aumento de daño extra del torbellino, más como expliqué al principio del vídeo, es el único y el primer personaje con mayor escalado total de maestría potencial, pues va a hacer que tengas un daño espectacular. Y el aumento de daño, dice aumento de daño de la reacción de torbellino causada por los personajes cercanos del equipo en función de la maestría elemental de ella misma. Es decir, se bufa a sí misma o al personaje en campo. Esto, como especulación, puede dar lugar también a personajes Anemo en campo que golpeen con Anemo muy repetidamente. Ejemplos principalmente Xiao, Heizu o Scaramouche. Spoiler, que ya veo aquí los que me dirán, realmente Xiao seguirá siendo mejor en su equipo normal de Xianjun, Bennett, Faruzan o metiendo a Furina por ahí como alguna variante, y Scaramouche más de lo mismo, seguirá siendo mejor con su equipo de Bennett, Faruzan C6 y de último pues Zhongli más defensivo o Furina más agresivo, y Heizu un poquito más de lo mismo, su equipo de One Punch Heizu, que es Heizu, Faruzan, Furina, Bennett, que además es rotación menos Faruzan, el resto del equipo es rotación de 15, lo mismo, seguirá siendo mejor Heizu en su equipo core. Esto permite que los carries Anemo tengan pues una variante extra en vez de jugarse a daño, jugarse a torbellino. Pero claro, el daño torbellino va con la maestría, con lo cual tendrías que jugar un Scaramouche, un Heizu, triple maestría raro para los torbellinos. En mi opinión, creo que no. Pero alguna cosa rara veréis. Alguna cosa extraña por ahí y equipos de prueba veréis. En mi opinión creo que esto no va a beneficiar a Scaramouche y a Heizu, pero habrá pruebas, habrá equipos y habrá vídeos y a lo mejor intento hacer alguna cosa rara también, viendo qué tal Mizuki soporte de eso, de un Scaramouche o de un Heizu que como son catalizadores meterán muchos torbellinos. Sí, yo también me he hecho muchos torbellinos, pero esto no creo que les beneficie a ellos principalmente. Esa es la elemental, no tiene más. Es este estado que activa el bono de torbellinos, que además la elemental te da 5 segundos, más el talento de ascensión llegas a 10 segundos y 15 de cooldown con este bono a los torbellinos de todo el equipo, incluida ella misma. Muchos multihits. Es decir, se nota que está hecho para que ella parezca que esté en el campo, ¿no? Como digo, haciéndola de Sakarosa Taser, pero con ella en campo en vez de Sakarosa. Ultimate. Esto es lo que cura. Invoca los recuerdos de innumerables sueños, mucho texto, unas nubecitas de algodón, así más mariposas y unicornios, todo raro. Sí, este personaje es de ese estilo. Y esas nubecitas tienen dos efectos, parecido a Bennett además. Si el personaje en campo tiene, creo que es el 70% de la vida, efectivamente, si tiene más del 70% de la vida, la nubecita explota y hace un torbellino en área, bastante grande además, y hace daño a Nemo. Si el personaje en campo tiene menos del 70% de la vida, igual que Bennett, entonces la nubecita la puedes recoger y curarte con el personaje en campo. ¿Spawnea muchas nubecitas? Sí. ¿El área de la nubecita, tanto para explotar como para curarte, para recogerla, es grande? Es decente. ¿Tienes que ir un poquito detrás de las nubecitas y esto puede perjudicarte más o menos? Más o menos. Si juegas la propia Mizuki, que tiene su habilidad elemental esta en la que flotas en una nube, y el área de pegar torbellinos en área muy rápidos es algo grande también, con ella misma combina bien porque te vas a ir moviendo en el campo. Pero si vas a jugar otro personaje con Mizuki soporte, si ese personaje es melee, es decir, que necesita golpear al enemigo muy cerca, te va a molestar acercarte a las nubecitas si no spawnearon justo al lado tuyo. ¿Esto para qué es? Pues para que la gente entienda que la propia Mizuki es para jugarla en campo. Es que literalmente parece un personaje hecho para esto que os he dicho, ¿no? De jugar en campo con equipos de electrocargados, con soportes fuera del campo, Fischl, Furina, Aurorón, por ejemplo, y cosas así. Y que Mizuki pues haga la suya, de quedarse con la nubecita de la elemental dando vueltas y recogiendo nubes y bueno, pues... Rainbow, ¿se acuerdan del meme de Rainbow Poke? Del Poke Rainbow de hace mucho tiempo, pues algo así es Mizuki. Daño a la habilidad al castear, talento 10, 169%, bajísimo. O sea, el daño de ella, como digo, es de torbellino, no de escalado. Daño de cada onda de choque, en caso de que explote las nubecitas, 127%, bajísimo. Regeneración de vida al recoger la nube.
235% de la maestría más 700 a talento 10. Es una buena curación, es una bastante buena curación, teniendo en cuenta que sin su arma puedes llegar a más de 1000 de maestría, con lo cual son ticks de 2300 y es como un Bennett, con lo cual los ticks, a poco que tengas 3 ticks de 2300 ya estás full de vida. Y no van a ser 3 ticks tus nubes, van a ser muchos ticks. Entonces, muy fuerte. Coste de ulti, 60 de energía. Mediano. Para estar en campo, de hecho, está bastante bien. No vas a tener que buscar 200 de recarga ni cosas raras. Y de hecho, Sakaroso tiene coste de 80 y requiere mucha recarga también. Duración, 12 segundos. Tiempo de espera, 15. Como veis, su elemental y su ulti coinciden mucho. Su elemental es 10-15, su ulti es 12-15. Son cooldowns de estar en campo. Aunque ella parezca un soporte porque cura estilo Xianjun o Jhin, ella parece de estar en campo, porque sus cooldowns coinciden mucho para que se quede en el campo. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Talentos. El primer talento de ascensión. Cuando ella está en tu equipo y tus personajes del equipo usan una comida que no tenga función de revivir, hay cierta posibilidad que sus efectos se potencien un 30%. Ese es el talento pasivo este que no sirve para nada, para mundo abierto, que nunca leemos y nunca solemos usar. Primer talento de ascensión, el normal, el que afecta. Cuando Mizuki crea un torbellino mientras se encuentra en el estado de navegasueños, es decir, cuando estás en tu estado de habilidad elemental estando en el campo, porque cuando te sales del campo se desactiva ese estado, la duración del estado de tu elemental aumenta 2.5 segundos una vez cada 0.3 y puede ocurrir 2 veces máximo por cada habilidad elemental. Es decir, con su propio arma puedes estar 10 segundos en campo porque tenía 5 de base más 2.5 por 2, 5 más, son 10 segundos. Pero si llevas el catalizador de sacrificios, dice que esto se activa una vez por cada estado de navegasueños. Con el sacrificio activarás 2 veces la elemental, con lo cual, de hecho, te puedes estar hasta 20 segundos en campo con el sacrificio. Si acaso quieres jugar un taser free to play, entre comillas, de Mizuki sacrificio, con Shinkyu que tiene 20 segundos de cooldown, con Beidou que tiene 20 segundos de cooldown, aunque Beidou se activa con cargados y Shinkyu también, así que mejor llevar a Furina. Y creo que ella no activará porque en su estado ese creo que no vas a poder dar normales, solo como que das vueltas con la nubecita, habrá que probarlo. Y resumen, que básicamente ese talento es para que tengas 10 segundos de habilidad elemental y listo. Siguiente talento de ascensión. Cuando Mizuki se encuentra en estado navegasueños, cuando otros miembros del equipo cercanos golpean a un enemigo con un ataque piro, hidro, crío o electro, cualquier elemento que reaccione con el anemo, es decir, quizá también este modo de ser una especie de anemo en campo que haga torbellinos también puede beneficiar equipos fuera del campo de, yo que sé, sobrecarga, aunque como es un anemo no vas a poder jugar Chebrus, pero quizás para más variantes aparte de solo electrocargados. La maestría de la propia Mizuki aumenta 100 puntos 4 segundos, pero se puede activar todas las veces que tú quieras, con lo cual vas a tener siempre 100 de maestría extra. No es que tengas 100, 200, 300, 400, simplemente que tendrás 100 todo el rato activo porque resetearás el cooldown de 4 segundos todo el rato y ya está. Más maestría para los torbellinos en campo, básicamente es para eso, es para que ella esté en campo. Constelaciones, que aquí ya viene un poco algo más interesante, ya que las constelaciones, como es de permanente, pues al final acabaremos, después de algunos años, o si tiramos mucho al banner, teniendo quizá una Mizuki con constelaciones. Mi caso, yo tengo el Tignari C5, la Mona C6, la Kiki C3 y Jhin creo que era C4, que salió hace poco. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro 5 estrellas de permanente con más constelaciones. Pero aquí, interesante, porque al ser de permanente, repito, en algún momento, y dependiendo de la suerte y de la cuenta, estas constelaciones podréis utilizarlas. Primera, cuando Mizuki se encuentra en estado navegasueños, tu habilidad elemental, aplica continuamente un efecto nuevo a los enemigos cercanos durante 3 segundos cada 3.5 segundos, prácticamente continuo. Cuando un enemigo se ve afectado por la reacción de torbellino causada con un daño anemo, este efecto se cancelará y el daño de dicha reacción de torbellino contra el enemigo aumenta una cantidad equivalente al 900% de la maestría elemental. Vale, la C1 es un hit muy fuerte cada 3 segundos y medio. Un hit muy fuerte. El 900% de la maestría, teniendo en cuenta que tendrás 1000 de maestría, tengo miedo.
la C1 es un hit muy fuerte cada 3 segundos y medio. Siendo carry, tiene que ser carry porque tiene que estar en estado de navegasueños. Es una especie de carry en campo. C2. Al entrar en estado de navegasueños, cada punto de maestría elemental que tenga Mizuki hace aumentar un 0.04 el bono de daño Piro, Hidro, Crío y Electro de todos los demás miembros cercanos del equipo hasta que se termine el estado de navegasueños. Esto también es una locura, porque vas a alcanzar tranquilamente si tienes su arma más de 1500 de maestría. Y el 0.04 con 1500 de maestría es más de un 60% de bono daño elemental a todo el equipo. Y con 1000 de maestría es 40% igual que Kazuha. Esto es una locura la C2, ¿eh? Lo que pasa que habilitará ella sola un nuevo meta, como dije en otros vídeos, que sería como un meta de torbellinos, que lo expliqué en vídeos, en otros vídeos, que podría haber un meta de torbellinos. A ver, habrá un meta de Mizuki con 80.000 personajes fuera del campo que hagan cosas, básicamente. Y el ataque le da igual, o sea que no vas a jugar un Bennett Xiangling con Mizuki. Pero está curioso, ¿eh? Está muy curioso. A 1000 de maestría, 40 daño elemental a todo el equipo, mientras sea pues Piro, Hidro, Crío y Electro, que reacciona con Anemo. A 1500 de maestría, 60% daño elemental a todo el equipo. Fuerte para ser una C2. De un permanente, acaso que vaya permanente. Elemental más 3 la C3, últimas 3 la C5, la C4. Al recoger un dulce, es decir, la ultimate cuando te cura, el personaje inflige daño, realiza curación y restaura 5 puntos de energía a Mizuki. Esto es al recoger un dulce si lo hace Mizuki o si lo hace cualquier otro personaje del equipo en caso de jugar Mizuki fuera del campo. Solo se puede restaurar energía elemental de esa forma 4 veces mientras la habilidad de terapia manantial esté activa. La ulti, 12 segundos de ulti, igual que Bennett, que tiene 12 segundos. 5 de energías por 4 stacks son 20 de energía. La C4 es darle 20 de energía a la propia Mizuki con coste de 60, que pasa a coste de 40, o al personaje en campo. A ver, si es una C4 que finalmente sea de permanente, está fuerte también, o sea, aporta, es interesante. Y la C6, mientras Mizuki esté en estado de navegasueños, el daño torbellino infligido por los personajes cercanos del equipo, incluida ella, puede asestar críticos con un índice fijo del 30 de probabilidad y un 100% de daño. A ver, la C6 se traduce en que los torbellinos del equipo, principalmente de Mizuki en campo, principalmente pudiéndose combinar con la C1, que cada 3 segundos y medio te hace un torbellino con un daño que no tiene sentido alguno, 1 de cada 3 torbellinos hace el doble de daño. Ese es el resumen. La C6 es que 1 de cada 3 torbellinos hará el doble de daño, y si tienes la gran suerte y gacha que ese 1 de cada 3 torbellinos coincide con el torbellino fuerte de la C1, que es un torbellino muy fuerte cada 3 segundos y medio, a lo mejor si ves un torbellino de 200.000. Pero 200.000 o 300.000 no es tanto, teniendo en cuenta que Mawiga ya acaba de meter pues, en muchas cuentas más de 1 millón, y teniendo en cuenta que solo es con la C6 de un 5 estrellas, ¿no? Pero es un soporte dedicado de torbellinos. Conclusiones finales, que seguramente vaya sombra verde triple maestría, porque el sombra verde, además de darte esa baja de resistencias al resto del equipo, o sea, a los elementos del resto del equipo, te va a dar más daño de torbellino. Si no habéis leído el sombra verde te da más daño de torbellino. Y básicamente se puede jugar fuera del campo para que sea una especie de healer rollo Bennett, sobre todo con C2 para bufar ese daño elemental del equipo, pero no creo que haga mejor función que Jin o que Xianjun. Creo que principalmente, aunque pueda hacer la función fuera del campo y posiblemente la haga bien a C2, ella está hecha para estar en el campo. Aunque cure y todo, ella está hecha para estar dentro del campo y tener 3 soportes elementales de lo que sea que reapliquen elemento y jugar a reacciones. Principalmente, y en mi opinión, creo que será sobre todo de electrocargados, pero como coincide bien con el resto del equipo, también podría ser un Permafrost con un Carry Anemo y puedes jugar Ganyu fuera del campo, Rosaria fuera del campo, Furina fuera del campo, porque como ella en campo se va curando a sí misma, va activando la pasiva de curación de Furina al resto del equipo cuando te curas con el personaje en campo, aunque tiene que llegar al máximo de vida para activar esa pasiva y ella se cura hasta el 70%, con lo cual, bueno. Pero tiene buenas combinaciones, principalmente, ya digo, para mí creo que se juega electrocargados por los torbellinos y la reaplicación en área y tal, pero como tiene reacción de torbellino con 4 elementos, a lo mejor se pueden jugar equipos de sobrecarga, equipos de vaporizados si juegas un hidro, un piro y otra cosa por ahí, un hidro, un electro, un piro, y por ejemplo juegas Fischl, un hidro como Furina que vaya regolpeando
Y luego aparte Mabuika, y que Mabuika fuera del campo haga vaporizados más electrocargados, o sea, más sobrecarga, y que además active el set de pergaminos sobre el electro y el hidro al hacer el super vaporizado, que es la reacción sobre los dos elementos. O sea, la mecánica de Mizuki es hacer equipos alrededor de Mizuki, donde Mizuki esté en el campo repartiendo torbellinos y activando el sombra verde de los elementos de fuera del campo, y quien llegue a tener la C2, pues activar ese 60% de daño elemental al resto del equipo. Básicamente eso es Mizuki. Es un personaje en el campo, pero no es un carry. Es eso, es lo que dije al principio, un driver, un enabler, un activador. Ella en campo hace todo esto para que los de fuera del campo hagan como una fiesta de cosas que más o menos debes entender lo que haces. Principalmente creo que permafrost, supervaporizados, sobrecargas y electrocargados, dependiendo del equipo que juegues. Esto es Mizuki. Poquito más. Y el arma, pues se jugará sacrificio free to play, y su arma quien consiga su arma. Cuidaos mucho, tener muy buen día. Este es el kit de Mizuki, espero que disfrutéis mucho del personaje. Dejadme en los comentarios quién va a tirar por ella. Es curiosa y es versatilidad extra, no es nada roto ni estará en el top de mejores equipos, pero va a ser divertida seguramente. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.